Es una pregunta o quizás una palabra que ha dado vueltas durante mucho tiempo en las últimas semanas. De hecho, el Ministerio de Economía ha dado dos razones para no devaluar la moneda. Enseguida vamos a hablar de estas razones, pero voy a dar la bienvenida a Alberto Bonadona, economista y analista que nos acompaña en esta jornada. A tiempo de saludarte, Alberto, quiero explicarte las dos razones que ha dado el Ministerio de Economía para no devaluar. Una de ellas dice que las exportaciones de gas natural o minerales no responden al tipo de cambio, y la segunda razón es que el 75% de lo que importa el país son insumos de bienes de capital, por un lado. Pero cuando escuchamos en la cabeza o retumba en nuestro cerebro de los bolivianos la palabra hiperinflación, inmediatamente vamos a la década de los 80, del 82 al 85, cuando la plata subía en ceros, pero bajaba en poder adquisitivo. Alberto, ¿qué consultas son importantes hacértela para conocer? Y ahora, ¿estas razones que da el Ministerio son viables? Buenos días. Buenos días, Martín, gusto de saludarte. Mira, cuando se habla de esta comparación que se hace con los años 80, pues es totalmente fuera de foco, diríamos, porque en los 80 el Estado no podía endeudarse. Ahora en el presupuesto, por ejemplo, están poniendo un endeudamiento externo con bonos soberanos de 3.000 millones de dólares. Esto la UDT no lo hubiera conseguido por nada del mundo. Y luego se vivía un proceso que se llama en economía de estanflación, que es una mezcla de estancamiento, falta de crecimiento e inflación. Entonces, en este momento no hay inflación, sí hay estancamiento porque el crecimiento no se está dando y la pandemia ha ahondado el problema que ya se venía sintiendo desde el 2014. Entonces, son situaciones totalmente distintas. Pero creo que por fin se reconoce claramente que gran parte del problema viene por la caída de los precios de las materias primas. Nosotros, pues en realidad somos un país en clave en términos de su economía, porque lo que exportamos lo exportamos como materia prima. Y esto nos coloca en una situación de que estamos con una empresa, o si se quiere, con un proceso productivo que penetra a Bolivia, lo saca así como con una aspiradora el producto y se lo lleva a otra economía. Entonces eso hace que los precios sean tan determinantes en el mercado internacional para la economía nacional. Entonces ese reconocimiento lo veo muy, muy positivo, pero hablar de devaluación en este momento, no, porque fíjate, lo que ocurre es que la devaluación es en realidad lo que yo llamaría un juego monetario económico, que puede tener cierto efecto, sí, cuando tienes productos manufacturados que estás exportando y puedes competir de alguna manera con otros productos manufacturados. Bolivia lo que exporta depende fundamentalmente de precios internacionales, incluso en la producción no tradicional. Vale decir que si, por ejemplo, está la quinoa, está la soya, está la joyería, están una serie de otros productos, incluso madereros, donde nosotros pues dependemos del precio internacional. Y lo más importante de todo es que durante todo este proceso que empieza ya antes del 2000, las exportaciones no tradicionales han ido creciendo en términos de volumen, o sea, toneladas métricas exportadas han estado en continuo crecimiento. Es un ascenso permanente. Si hay una caída, ha sido ocasional, pero manteniendo niveles mucho más elevados que en otros momentos anteriores. Entonces, esa es nuestra situación y eso es lo que hay que observar. A ver, dos consultas en la misma pregunta. Cuando hablamos de devaluar, ¿es sinónimo inmediato de inflación? Uno. Segundo, estamos a 9 años, hemos cumplido 9 años de la fijación, por ejemplo, del dólar en nuestro país, 6.96, que ha sido fijado el tipo de cambio. ¿Eso en algún momento tiene que ocasionar o tiene que decantar en alguna devaluación en algún momento para que ya no haya la contención del flujo de la moneda norteamericana? Bueno, no siempre devaluar significa inflación, okay, pero tal vez eso será en economías
que tienen ya un proceso muy flexible en su tipo de cambio. En el caso de Bolivia, la situación es distinta porque nosotros estamos ahora con un tipo de cambio fijo, tenemos el proceso de bolivianización donde utilizamos la moneda nacional internamente para todas nuestras transacciones, para prestarnos plata, nuestras remuneraciones en bolivianos, pagamos esos créditos en bolivianos. Entonces ahí hay una situación distinta que pueden tener otras economías. Y en esa situación dependemos mucho de la cotización del dólar para mantener la bolivianización, que en mi criterio es muy positiva para Bolivia. Entonces, si modificas en algo el precio del dólar, ¿qué es eso el tipo de cambio? El tipo de cambio es el precio en bolivianos que tiene la moneda dólar. Entonces, si modificamos, digamos, de 6.96 a 7.20, que modifiquemos a 6.97, ahí ¿qué va a ocurrir con la gente? La gente lo que va a querer es tener dólares inmediato, porque va a decir, si hicieron 1 centavo, se viene una mayor devaluación. Y eso significa también que van a modificar mucha gente que vende, compra cosas del interior, del exterior, incluso el Producto Interno, para preservar su poder adquisitivo, va a tender a dolarizar todo. Y por lo tanto los precios van a subir más allá de lo que se dé la devaluación. Y en ese sentido sí, es un sinónimo de inflación la devaluación en Bolivia. Una situación que actualmente prácticamente no existe, o sea, ocurra lo que ocurra con la inflación, pues no afecta al tipo de cambio. El tipo de cambio, como es constante, no tiene impacto en el proceso mismo de inflación. Y la inflación se está manteniendo bajo cero, incluso muchos meses este año. Bueno, eso es lo que ha ocurrido este año, además por la pandemia, ¿no? La devaluación de la moneda tiene que llegar en algún momento. Esa es la opinión de algunos colegas tuyos, también analistas en economía, ¿sí? Bueno, insisten mucho en eso y yo no acabo de entender bien, porque el tema fundamental está en que lo que hay que hacer es fortalecer la producción. Entonces, más bien, un gobierno como el actual o cualquier otro gobierno que hubiera estado en esta situación puede tener la gran oportunidad de fortalecer el aparato productivo. Entonces, en vez de preocuparnos de hacernos competitivos porque abaratamos nuestras exportaciones por un juego monetario, la devaluación, más bien nos preocupamos por aumentar la producción, la productividad y la calidad de nuestros productos. Y así, y además diversificamos nuestra cartera de exportaciones, y así logramos exportar más y mejor. Entonces, esa es la fórmula, no es cambiando el precio del dólar, es aumentando la producción, permitiendo que nuestras exportaciones se diversifiquen, permitiendo que se incluya valor agregado al producto exportado y no continuar con la exportación de materias primas. Y de esa manera nosotros mejoraríamos nuestra condición de exportadores, por lo tanto conseguimos los dólares para mantener el tipo de cambio fijo, y en realidad el tipo de cambio fijo fue la manera de actuar por muchos años en toda la economía mundial. Después, con el impulso del mercado y la mayor penetración del capitalismo a mayores economías desde los años 90 hacia adelante, eso hizo que todo el mundo diga tiene que ser flexible y determinado por el mercado. Eso no es una verdad escrita en piedra, ni en los libros de economía, ni en el concepto general de lo que puede ser un manejo de la economía pública. Bueno, si entendemos que la devaluación de la moneda nuestra tiene que llegar en algún momento, también hay otras corrientes que hablan que la dolarización debería ser lo más viable o aconsejable o consecuencia de lo que está pasando actualmente en la economía. Bueno, en realidad la dolarización sería muy seria, porque imagínate tú lo que ocurre en El Salvador, el Ecuador, países que, digamos, de forma más o menos reciente han ingresado a la dolarización, no así como Panamá, que tiene hace mucho tiempo es dolarizado, pero son economías que han empobrecido a una gran cantidad de gente, porque de pronto les dicen, ¿sabe qué? Ahora ya no es el sucre su moneda, sino el dólar. Y es una dolarización, eso sí que es terrible. No conviene para nada, porque no tienes ya ningún poder de política monetaria, no puedes emitir dinero
ocurre lo mismo que ocurrió en Europa. Todos los países están regidos por el euro y cuando hay problemas no pueden emitir más dinero, como ahora, por ejemplo. El Estado boliviano sí puede emitir dinero para impulsar la economía e impulsarla tanto en la oferta como la demanda. Lamentablemente, por ejemplo, el presupuesto general de la nación que se está presentando ahora hace impulsos para las empresas públicas que no han sido exitosas, pero no hay ningún apoyo en el presupuesto para el sector privado, lo cual yo lo considero negativo. Pero eso se puede hacer y se puede hacer imprimiendo dinero, aumentando el déficit fiscal. Bueno, el análisis lo han escuchado ustedes acerca de esa suerte de devaluación que se ha hablado, de una posibilidad que ha sido descartada por la cartera de Estado referente a la economía. Alberto, muchísimas gracias, como siempre, escucharte, aprender y entender. Yo también me pongo en contra de la devaluación, absolutamente. Además, el problema social que generaría sería demasiado grande. Te agradezco, Martín, buenos días. Un abrazo.